Bendiciones a todos en este día y le damos a Dios gracias una vez más por la capacidad y el entendimiento que Dios nos da de saber estar en lugares celestiales, en lugares santos. Y esta mañana me ha hecho tanto a la misma vez bien y a la misma vez como que el alma se me ha roto, porque estaba una carroza del orgullo gay y había un niño con 8 o 9 años dentro de la carroza y queriendo ser como los que eran mayores, adultos, y te das cuenta que como el enemigo ha podido tocar tanto las mentes, que Dios me hace niño, pero el enemigo mañana me habla y soy mujer. Dios me hace mujer y el enemigo mañana me habla y me hace ser hombre. No nos estamos dando cuenta de cómo está la vida. Lo que el enemigo ha avanzado en las mentes, lo que el enemigo ha avanzado en la tecnología, en lo que el enemigo ha dado en pasos gigantes, en todas estas cosas que nos creemos que no, pero son redes que toma Satanás y toma todo el control. Y este hombre decía, estamos perdiendo la esencia del Padre, porque Dios nos hizo con esencia y el enemigo no puede venir a romper la esencia que Dios nos hizo. Amén. La iglesia tiene una esencia y la esencia de la iglesia es restaurar, es levantar, es edificar, es dar amor, es dar pasión. ¿Por qué? Porque es una esencia y la iglesia cuando pierde la esencia lo pierde todo. Porque la iglesia no puede ser una religión, no puede ser un lugar social donde hoy me veo, donde hoy me compro
¿Cuánto le pueden aplaudir fuerte al Señor? Apláudele un ratito, por favor. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Y Él siempre sabe lo que hace. Amén. Dame las cosas, José, por favor. Gracias, Santo. Gracias, Rey. Gracias, Abba. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yo creo que Dios está en este lugar, amén. Amén. Saludamos a todos los que están a través de la plataforma de Facebook. Queremos bendecirles y agradecer que estén con nosotros acompañándonos en esta transmisión. Queremos que compartan. Pastora, por favor, las fiestas para luego. Amén. Dios te bendiga, pastora. Tengo una palabra de Dios. Amén. Gracias por su entusiasmo. Amén. Pero tengo un mensaje de Pedro Sánchez. No. Yo creía que les iba a hacer más ilusión un mensaje de Pedro Sánchez. Pero créanme, tengo una palabra de Dios. Amén. Amén. Yo me podía haber quedado en mi rica casa, en mi rico sillón, después de haber dado una rica ducha, descansar, comer. Pero me llamaba un hermano y me decía, pastor, no puedo asistir a la iglesia, tengo un compromiso. No te preocupes. Dios te bendiga, disfruta. Me llamaba, pastor, que no puedo ir, que tengo a mi madre hospitalizada. Digo, no te preocupes, adelante. Quédate en casa y descansa, avisa a los demás. Y decía, no, me voy para el culto. Me voy a celebrar culto. Todos lo saben, llevo desde las 6 de la mañana levantado. Apenas he comido, apenas he dormido. He cogido el coche y me he venido para acá. Hoy tengo coche. Me han prestado un coche, ¿amén? Amén. Si no me toca venir en el metro, y me hubiera venido igual, 22 paradas. Pero hubiera venido igual. ¿Saben por qué? Porque tengo una palabra de Dios. Amén. Y ¿saben? La palabra de Dios no la motiva el número de gente, sino los corazones que están dispuestos a recibirla. Amén. Y yo pregunto, ¿cuántos corazones están dispuestos a recibir la palabra? Amén. Pueden decir amén. Amén. Miren, yo ya lo tengo todo hecho. Porque soy un poco más, no pasa nada. Pero quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón y movido en fe a raíz del último mensaje que hablaba el hermano Nando y decía, pastor, la última palabra que predicaste fue muy buena. ¿Qué haces tú? A raíz de eso, Dios me inspiraba por el Espíritu a recibir una palabra que ya solo el título dice mucho. Hagamos historia. Amén. Y saben, hay dos formas de hacer historia. Una es siendo valiente y otra es siendo un cobarde. De los cobardes nunca se escribe nada, solo se escribe de los valientes. Por eso si usted va a Roma, en Roma hay calles con el nombre de Pablo, hay colegios con el nombre de Pablo, hay centros médicos con el nombre de Pablo, representando y haciendo tributo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fue un valiente, fue un osado, fue alguien que no decidió quedarse atrás, sino lanzarse, extenderse a lo que está delante. Y hoy vengo a hablar a gente que saben que son parte de la generación del cambio. Amén. Y para hacer historia, yo quiero hablarles de algo bíblico que también hizo historia. Libro de los Jueces, capítulo 6. Vamos a leer la escritura. Yo les voy a leer unos versículos bíblicos y vamos a partir de estos versículos como referencia, sabiendo que Dios tiene boca y habla. ¿Tiene boca? Y habla. Amén. Hay gente despierta hoy aquí que tiene ganas de recibir una palabra. Dice la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 11, dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció, diga conmigo, se le apareció. Se le apareció. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El verso 13 dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Vemos aquí la historia de uno de los jueces que Dios levanta en Israel. El tiempo de los jueces comienza después de varios acontecimientos. El primer acontecimiento que sucede es que muere Moisés. Y muerto Moisés, Dios levanta a Josué. Y Josué sigue siendo el caudillo del pueblo, mientras que Moisés conquistaba la tierra prometida, o mejor dicho, el pueblo a través de la alianza de Moisés llegan hasta la tierra prometida. Con Josué llegan a conquistar la tierra prometida, llegan a derribar los muros de Jericó y conquista tras conquista. El pueblo que viene de una mentalidad esclava de Egipto ahora se convierte en un pueblo conquistador. Y después de muerto Josué, ahora comienza el tiempo de los jueces. Muere Josué y dice la palabra del Señor en el libro de los jueces que cuando muere Josué, el pueblo consulta a Dios y dice: ¿quién irá primero a luchar contra el cananeo? Y Jehová Dios responde: Judá. Empezaré hablándoles que para hacer historia, en nuestros mayores problemas, en nuestras mayores batallas, en nuestros mayores momentos difíciles, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que delante de nosotros vaya Judá. ¿Y quién es Judá para nosotros? El significado de Judá es alabanza. Lo que nos lleva a entender que si lo interpretamos a este tiempo, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de adversidades, en medio de circunstancias que no podemos sostener, en medio de lugares donde no podemos avanzar, sino que nos retienen las circunstancias, debemos de enviar nuestra alabanza. Amén. No nuestra queja, no nuestros porqués, no nuestras dudas, sino nuestra alabanza. Y cuando Israel comienza a enviar a Judá, comienza y sigue conquistando. Pero llega un momento donde el tiempo de conquista para Israel, de ser un pueblo esclavo, se convierte en ese pueblo de conquista. Hasta el capítulo 2 del libro de Jueces, donde hay una palabra que el ángel de Jehová dice. Y en el capítulo 2 dice de esta manera: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? En otras palabras, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: yo seguiré dando victoria si no hacéis alianza con el enemigo, si no hacéis alianza con aquellos que hacen lo malo, si no hacéis alianza con aquellos que levantan altares a Baales y a dioses ajenos. En otras palabras, en este tiempo, ten cuidado con quién te juntas. Porque para hacer historia la puedes hacer de dos maneras: o sirviendo al Señor o sirviendo al mundo. Pero quiero hablar a una generación que no se mueve por lo que le dan o lo que le ofrecen, sino que espera en Jehová, que es aquel que le da la victoria. Ten cuidado de quién coges las cosas o no las coges. Ten cuidado de quién te rodeas, porque hay gente que quiere hacerte bien detrás de una intención mala. Amén. Yo no sé si estás entendiendo lo que te estoy diciendo.
Pero Dios le está diciendo al pueblo, yo cumplo mi parte del pacto. Te bendigo, te protejo, te defiendo, te ayudo, te proveo. Pero es necesario que tú no hagas alianza con los del mundo. En otras palabras, te lo voy a decir de otra manera para que me entiendas. Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te guarda, Dios te da salud, Dios te cuida, Dios te ampara bajo la sombra de sus alas, mientras tú no te salgas de su cobertura y te alíes con los del mundo. Amén. Y vemos que todo acto de desobediencia tiene una consecuencia. Todo acto de desobediencia tiene una consecuencia. Cuando tú desobedeces, hay una consecuencia. Cuando yo desobedezco, hay una consecuencia. Y aquí es donde comienza el tiempo de los jueces. Donde Dios, a pesar de que su pueblo se convierte en un pueblo desagradecido, en un pueblo orgulloso, en un pueblo idólatra, Dios le sigue perdonando y Dios sigue derramando gracia a través de los jueces que Dios levanta. Amén. Los jueces que Dios levanta no son para emitir sentencias o juicios, sino para dar victoria al pueblo que está en esclavitud. Y Dios levanta 12 jueces, de los cuales Dios da grande victoria sobre sus enemigos. Pero el pueblo, a pesar de ver lo que está viendo, cómo Dios le está dando la victoria tras victoria, a pesar de estar en esclavitud, en agonía, a pesar de estar con el látigo sobre sus espaldas de nuevo a través del enemigo, Dios sigue derramando gracia y Dios los sigue librando y Dios los sigue perdonando. Pero a pesar de todo esto, el pueblo sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Hicieron historia, porque mientras Dios los liberaba, ellos volvían a su pecado. Los jueces eran hombres y mujeres puestos por Dios. Los 12 jueces fueron Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jeter, Ixán, Elón, Abdón y Sansón. 12 jueces, uno por cada tribu. 12 tribus las de Israel. Y Dios levanta 12 jueces, uno para cada tribu, uno para cada tiempo. Todos llamados por Dios en tiempos convulsos y difíciles. En tiempos donde se tenían que esconder para que no les robaran el alimento. En tiempos donde tenían que huir en cuevas para que no los mataran. En tiempos difíciles, pero aún en esos momentos, Dios se glorificaba. Amén. Y no voy a hablar de los 12, porque seguramente estaríamos un buen rato. Quiero hablar solamente de uno. Por ahí atrás mueven la cabeza, haciendo así. Menos mal que por lo menos mueven la cabeza. Pero miren, voy a hablarles de uno, que a mí personalmente es de los que más me llaman la atención. Y es Gedeón. ¿Saben por qué Gedeón? Porque Gedeón, de los 12, fue uno que hizo lo que no hicieron los 11. Los 12 hicieron historia, pero la de Gedeón llama mucho más la atención porque fue diferente a todas. Todos alcanzaron victoria porque fueron hombres y mujeres enviados y llamados por Dios. Pero Gedeón hizo algo diferente para hacer historia. Y lo relata la Biblia. No es algo que esté escondido, lo manifiesta, lo revela. Pero miren, Gedeón comienza haciendo una pregunta. Al llamado que Dios hace a Gedeón, varón esforzado y valiente, le llama en ese momento, varón esforzado y valiente. Y Gedeón responde con una pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? Gedeón sabía la parte buena de la historia, pero no el origen de por qué la historia se había dado la vuelta. Aunque vivía en ese momento,
no había percatado, no se había dado cuenta porque él estaba escondido en el lagar, en el lugar donde se pisa la aceituna o la oliva para sacar el aceite. Él está escondido limpiando el trigo, pero dése en cuenta, conoce la historia del pasado, pero no conoce el estado del presente. ¿Por qué están en esa condición? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están las maravillas que nos contaron pasar a nuestros padres? Él hablaba al ángel y le decía, si Dios nos sacó de Egipto, si Dios hizo que cruzáramos el mar abierto, si Dios derrotó a Faraón, si Dios nos dio la tierra prometida, si Dios nos dio el monte, si Dios nos dio Jericó, ¿dónde está Dios ahora en medio de nosotros? Conocía la historia victoriosa del pasado, pero no conocía por qué había sido la derrota del presente. Y la derrota del presente había sido porque Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo malo que hicieron, pastor? Adorar a dioses ajenos. Adorar a los dioses de Baal y a los dioses de Asera. A eso fue a lo que Israel adoraba. De ser un pueblo libre sacado de Egipto, ahora a ser cautivos de los madianitas. Y vemos como Dios llama a Gedeón, y aquí es como comienza el cambio de la historia. Número 1. Algo que hizo Gedeón que no hicieron los 11. Pidió señal. Yo no sé qué necesitas ver para hacer historia. No sé qué necesitas sentir para hacer historia. No sé qué necesitas escuchar para hacer historia. Pero ya no depende de mí. Tampoco depende de ti. Si es necesario, pídele señal al Señor. Haz algo que otros no hicieron. Porque lo he dicho muchas veces y lo tengo que volver a repetir. Para ver cosas que todavía no has visto, tienes que hacer cosas que todavía no has hecho. Amén. Amén. Y ahora, pide señal. Pero antes de pedir señal, da una ofrenda. Da una ofrenda. Antes de pedir señal, da una ofrenda. Yo no sé lo que tendrás que traer tú al altar. Y no te estoy hablando de una ofrenda económica. Te estoy hablando de una ofrenda de lo más profundo de tu corazón. Amén. No sé qué es lo que tienes que entregar antes de recibir la señal. ¿Qué es lo que Dios está demandando para que tú hagas historia? Y te está diciendo el Señor, entrégalo todo, abandónalo todo, déjalo todo aquí en mi altar, en mi presencia, y yo me encargaré de proveer y bendecirte para hacer historia. Yo no sé cuántos están entendiendo hoy, pero número 1, pidió señal, y después de pedir señal, trajo una ofrenda. Y la señal que pidió, número 1, pidió que el vellón estuviese mojado y toda la tierra seca. No conforme con eso, pidió una segunda señal, que el vellón estaba seco y toda la tierra mojada. Y Dios le concede las dos peticiones. Primera petición, el vellón mojado y la tierra seca. Segunda señal, el vellón seco y toda la tierra mojada. ¿Qué es eso del vellón? Para los que no lo saben, un vellón de lana, así de lana, lo puso en el suelo y dijo que todo el vellón esté mojado del rocío de la noche y toda la tierra seca. Y dice que fue por la mañana, de bien de mañana, al amanecer, cogió el vellón, escurrió y llenó un vaso de agua del rocío y toda la tierra seca. La segunda señal era que otro vellón como el que había tomado estuviese seco y toda la tierra mojada. Se levantó de mañana, al día siguiente cogió el vellón, escurrió el vellón y no salió ni tan siquiera ni una sola gota del rocío de la noche a la mañana siguiente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que para hacer historia es necesario que haya señales. Amén. Amén. Y comienza el cambio de la historia. Y dice, la Escritura dice,
y levantándose de mañana. Eso es una llamada que dicen que el mensaje está bueno. Dice, y levantándose de mañana. Todo cambio comienza cuando te levantas. Y no te estoy hablando del hecho natural de levantarte de una silla, de un sillón, de una cama. No. No te estoy hablando de ese tipo de levantar. Te estoy hablando de tu vida espiritual. Porque es necesario que te levantes de la posición en la que estás, pero que te levantes para hacer algo. Si te levantas para molestar, quédate sentado. Por lo menos apoya, respalda. Pero si te vas a levantar para molestar, apártate, no molestes. Porque los que vienen levantándose, vienen con fuerza. Amén. Y es necesario que para hacer historia te levantes. Y cuando te levantas, es el momento de empezar a hacer historia. Miren, una idea no llevada a cabo es una indecisión. Por muchas ideas buenas que tengamos, si no realizamos ninguna, son indecisiones, no son ideas. Porque una idea es el plan concebido para hacer. Lleva una opción, una acción. La idea lleva una acción. Pero si la idea se queda en eso simplemente, no se lleva a materializar, por lo tanto es una indecisión. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Esa es la indecisión que hay en nosotros cuando una idea no es llevada a cabo. Y aquí comienzan los que hicieron historia. Los cobardes y los valientes. Los que hicieron hazañas y los que hicieron proezas. Dios habla a Gedeón y le dice, es mucho pueblo el que está contigo. Es mucho pueblo el que está contigo. Y aquí comienza el desafío. Dios habla a Gedeón y le dice, no sea que se alaben a sí mismos, así que di que hice oír a tus oídos de todo el pueblo, que tenga temor y se estremezca, que se vuelva a casa. Y se marcharon 22.000. 22.000 personas se fueron, porque tuvieron temor y se estremecían. Porque uno puede tener temor y no estremecerse, pero estos tenían miedo y se estremecían, temblaban del miedo que tenían. Pero iban equipados como guerreros para luchar. Pero déjenme imaginarme, vueltos los 22.000 de nuevo a la casa, los niños empezarían a jugar. Déjenme darle alas a mi imaginación, ¿vale? Esto no lo dice la Biblia. Es algo que queremos dramatizar para que todo salga más bonito y más ameno. Pero dice que sería así la historia, ¿no? Los padres de esos niños que regresan a casa. Y los niños en casa esperando a sus padres diciendo, mi padre ha matado más madianitas que ninguno. Y el otro, no, el mío. Y cada uno con su espada de palo luchando. Mi padre es mejor luchador que el tuyo. No, el mío es el mejor. El mío es el capitán del ejército. Y ahora imagínense que llegan los 22.000 al campamento donde están reunidas las mujeres y los hijos. Y cuando llegan ven a los maridos. Ni un rasguño, ni una mancha de sangre, ni tan siquiera la espada desenvainada, ni tan siquiera la armadura abollada. No tienen restos ni señales de haber estado en guerra. Pero las mujeres que tienen el conocimiento que no tienen los hijos porque son pequeños, llegan a saludar a sus hijos diciendo, papá, has ganado la batalla, eres el mejor, has traído la victoria. Pero las mujeres que los ven en la situación en la que regresan agachan la cabeza avergonzadas,
diciendo: mi marido volvió a casa porque tuvo miedo. Vengo a hablarte de parte de Dios en esta hora. ¿De qué tienes miedo? Si es Dios quien te envía, no te devuelvas al lugar pasado. Mantente en el presente victorioso, porque el futuro que te espera es glorioso. Amén. 22.000 llegan al pueblo y celebrando la victoria. Mientras los niños de la casa celebran, los adultos se avergüenzan. No he sacado ni filo a la espada. ¿Se imaginan lo que harían esos hombres con las espadas que llevarían? Es imaginación, ¿vale? Es imaginación. La colgarían, la guardarían, la esconderían, dejaran que se oxidaría con el paso del tiempo. No podrían hablar y decir como dijo Gedeón: ¿dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? No habían participado de la victoria, no habían sido los que habían hecho historia. No, hicieron una historia, pero al contrario, por causa de su cobardía, hicieron historia. Pero vengo a decirte de parte de Dios: el cielo está sufriendo violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Solo los valientes. Hicieron historia de vergüenza, pero Dios vuelve a hablar a Gedeón. ¿Están cansados? No. Dios vuelve a hablar a Gedeón. Se han ido 22.000. Se han ido 22.000. Y Dios vuelve a Gedeón y le dice: es demasiado pueblo, Gedeón. ¿Te imaginas Gedeón diciendo: Señor, al final voy solo a pelear? Y el ejército de los madianitas son muchos. Se han ido 22.000, ya está bien. Con los que tenemos podemos hacer algo. Aunque quede la mitad, pero regresamos con la victoria. Pero Gedeón no dijo eso. Gedeón dijo: ¿cuál es la señal? ¿Cuántas señales pidió Gedeón? 2. ¿Cuántas veces le ha hablado Dios? 2. Quien tenga miedo y se estremezca, que se vaya. Es demasiado pueblo. Y ahora dice: llévalos al río a beber agua. Unos se llevarán el agua de la mano a la boca, y otros le lamerán como perros, agacharán la cabeza. Las 2 señales que Dios pide: quien tenga miedo, sentimientos. Número 2, quien beba agua, actitud y acción. Y ahora dice la Escritura: y 300 que lamieron el agua como Dios le dijo, fueron los 300 que se quedaron. Y con 300 que lamieron el agua, Dios dio la victoria. Amén. Vengo a declararte que hoy en Dios haremos proezas. Es el tiempo de conquista y confiar en que Dios con nosotros hay mayoría. Amén. Que no importa que hoy seamos 4, mañana 6, al día siguiente 3, al día siguiente 2. Con Dios somos mayoría. Amén. Si Dios fue capaz de dar la victoria a Gedeón con 300 y 300 con las manos ocupadas, no llevaban espadas, no llevaban escudos, no llevaban lanzagranadas, no llevaban metralletas, no llevaban, ¿cómo se llaman las pistolas esas del Fortnite? MM4 de esas, picadas de esas, no sé cómo se llama eso. No llevaban nada de eso. Tampoco llevaban la pistola de Clint Eastwood, esa del oeste de cañón largo. No llevaban nada de eso. Y ellos hicieron proezas. ¿Saben? La palabra proezas tiene como connotación y significado gran esfuerzo y valentía. Es necesario que para hacer historia haya un gran esfuerzo y valentía. Amén. Es tiempo de marcar la historia
no como los cobardes que huyeron, sino como los de gran esfuerzo y valentía. Yo me podía haber quedado en mi casa descansando. Faltaba gente ir a la iglesia. Podía haberme quedado en mi casa descansando. Mañana me toca otra vez a las 6 de la mañana. Pero ¿saben lo que he dicho? Me voy para el culto. ¿Saben por qué? Porque quiero ser de los que hacen historia. Amén. No quiero ser uno más de los del montón. Quiero ser uno de los que va a hacer historia. Porque ¿saben algo? Dios me hablaba esta mañana muy temprano yendo en la Renfe a trabajar y me decía el Señor, me hablaba el Señor y me decía, una cosa es experiencia y otra cosa es legado. Amén. Y experiencia, hay mucha gente con mucha experiencia. Gente que ha vivido muchos momentos, tanto buenos como muy buenos, como excelentes. Momentos malos, momentos difíciles, momentos de adversidad. Pero el Espíritu Santo me hablaba en la mañana temprano y me decía, ¿tú qué vas a dejar, experiencia o legado? Y yo le decía, Señor, detrás de mí viene una generación pensando en mis hijos, pensando en lo que arrastro por detrás, en amigos, en conocidos, en gente que somos punto de referencia para ellos. Decía, yo quiero ser no experiencia, sino legado. Amén. Y cuando uno deja un legado, está marcando unas huellas en el camino. Y las huellas sirven para no perderte. Hay gente que quiere ir tan rápido que no deja huellas. Pero vamos a ir despacio, pero pisando fuerte, como dijo el salmista Alejandro Sanz. Pisando fuerte. ¿Saben por qué? Porque detrás de nosotros viene una generación y esa generación tiene que seguir nuestras huellas. Por eso es importante que usted entienda que alguien tiene que empezar a hacer historia. Amén. Gran esfuerzo y valentía. Y este grupo de Gedeón eran pocos y con las manos ocupadas, pero confiando en que Dios estaba con ellos. Amén. Por eso hagamos historia. Y yo pregunto hoy, ¿cuántos están dispuestos a escribir una historia diferente? Amén. Amén. Me conformo. ¿Alguien sabe lo que dice el libro de los Hechos capítulo 29? ¿Alguien sabe lo que dice el libro de los Hechos capítulo 29? Hechos capítulo 29 no existe. Por eso nadie sabe lo que dice. Por eso nadie sabe lo que pone. Pero les voy a dar como contexto. Y les pongo un contexto. El capítulo 28, versículo 28, que son los últimos versículos del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles termina en el capítulo 28, versículo 31. Pero yo quiero leerles el 28 y dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Saben quién son los gentiles? Los que no son judíos, ustedes, yo. Nosotros somos los gentiles. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Sabed pues que a los gentiles le es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y termina el versículo 31 diciendo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto que nos hace entender, lo traspolamos a este tiempo, que el libro de los Hechos capítulo 29 ya no es el Hecho de los Apóstoles, son los hechos de la iglesia. Y yo considero que aquí hay una iglesia. Amén. Vida Abundante Madrid es una iglesia que está en la ciudad de Madrid y tiene que empezar a escribir el libro de los Hechos capítulo 29. Hemos hablado de la historia de Gedeón, que con 300 alcanzaron una gran victoria. Si Dios fue capaz de hacerlo con 300, también nos dio la lección de hacerlo con 12. No solamente nos dio la lección de hacerlo con 12, que eran sus discípulos, sino que dice que les envió a predicar el evangelio de 2 en 2. Aquí somos más de 2 para empezar a hacer historia. Por lo tanto, hoy vengo a llamar la atención a su corazón y a decirle, es tiempo de hacer historia. Amén. 4, sí, pero historia. Amén. Que se hable de nosotros no como aquellos que abandonaron y desertaron en medio del camino, sino que a pesar de que los tiempos eran difíciles y convulsos, y teniendo las manos ocupadas,
porque Gedeón llevaba a los guerreros, a los luchadores, los llevaba con un cántaro, con una tea dentro, con una antorcha y con un palo. Y cuando van a entrar al campo de los madianitas, dice que a la orden de Gedeón dada por Dios golpean el jarrón, se enciende con la tea que hay dentro y Dios confunde a los enemigos y se matan entre ellos. Es una historia increíble, una realidad, un hecho real que narra la Biblia. Y dice que Gedeón, de 3.000 hombres que llevaba, 3.000, se quedó con 300. Yo no sé qué necesita usted para motivarse a hacer historia, pero le invito a que guarde esta palabra en su corazón y usted pueda entender que para hacer historia es necesario levantarse. Amén. Tenemos que dejar de vivir de la manera que vivimos. Depender del culto, a las 8, a las 9:30 me voy, de las predicaciones del pastor, no. Tenemos que tener una vida de intimidad, una vida de sacrificio, una vida de entrega para hacer historia en medio de esta nación que Dios nos ha entregado. Amén. Y le dejo con esto. Deje de vivir de experiencias y viva de legado en el nombre de Jesús. Amén. Apláudele fuerte al Señor. Gracias a Dios en esta hora. Queremos saludar y bendecir a todos los que están a través de la plataforma de Facebook. Agradecerles que hayan conectado con nosotros. Y esperamos que Dios les haya bendecido a través de esta palabra. Es tiempo de hacer historia. La Jacqueline bendiga, estamos orando por ti, por tu casa, y esperamos que Dios sobre a favor y que tengas de los que van a cambiar la historia. Amén. Así que desde aquí te bendecimos, estamos orando por ti y esperamos vernos pronto con la ayuda del Señor. Que Dios bendiga a todos los que están conectados, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y gracias, Padre, nuestro Señor Jesucristo, para todos. Que Dios les bendiga.